preguntar algo, entonces, permítame tantito, voy a aprender otra, permítame tantitito. Sí, permítame tantito, vamos a iniciar, mis cielos. Miren, vamos a iniciar, ay Dios, no, esta cosa no me... Ahí está. Vamos a iniciar aquí. Es una vista lateral del cráneo. Han quitado el arco cigomático. Vean, aquí quitaron la apófisis temporal y aquí quitaron la apófisis malar del temporal. Para ver nosotros la fosa infratemporal, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que la fosa infratemporal estaba ocupada por los pterigoideos? Van ustedes, este es el pterigoideo externo y este es el pterigoideo interno o medial. ¿Por qué? Porque se origina de la cara interna del ala externa de la posterigoides. Y este es el externo porque se origina del ala externa, de la cara externa del ala externa de la posterigoides. Otro de sus contenidos es el nervio maxilar inferior, el 5-3. Y otro de sus contenidos es la cuerda del tímpano. Ven ustedes, esta es la cuerda del tímpano. Ya se los dimos en digestivo, pero... Doctora. Dime. Disculpe por la interrupción, pero una compañera me dice que no puede ingresar. ¿Qué hay una compañera que no puede ingresar? Sí, pero... deja de compartir. Ya. Permítame tantito. Sí, igual una compañera me dice que no puede ingresar. Sí, ya que... Sí. Cierra la cara. Aquí le cierro. Minimiza. Permítame tantito. Es que este ratón a mí no me gusta. Vale. Minimizó. Por favor. Permítame, estoy admitiendo los que faltaban. Creo que ya. Otra más, espérenme. Ya, permítanme, déjenme terminar de otra más. Permítanme tantito, por favor. Otra más, perdón, gordo. No, pues eso son ellos que están entrando. No, pero tú. Ya, ya, gordo, ahora. Ya no, creo que ya son todos, sí, ya ahí. Sí, ya. 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 Puede presentar ahora. Gracias, gordo. Una ventana. Dale aquí. Compartir. ¿Cómo se ve? Ya, sí lo oí. Está. Compartir. Máscara. Sí. No, ahí no se ve la foto. Aquí de frente. ¿Ya se ve la figura, mis niños? No, ya no sé, no. No, todavía no se ve. No se está viendo. Se ve su pantalla, pero no la presentación. Se ve la pantalla, pero no la figura. Aquí. A ver, no, es que yo no puedo ver esto. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ya. Ya se ve. Perfecto. Sí, ya se ve, doctora. Si ojalá ya no se quiera añadir otro. Bueno, vamos aquí a iniciar. Entonces, es la fosa temporal, esta es la fosa infratemporal, perdón, porque la temporal está aquí arriba. La infratemporal es esta, donde encontramos aquí el nervio maxilar, y aquí encontramos la cuerda del tímpano. Esta es la cuerda del tímpano, esta.
¿sí? Y aquí encontramos la maxilar interna que la han cortado, cortaron la maxilar interna. Esta sería la esfenopalatina, sí, esta rama de la maxilar. Es también rama de la maxilar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el agujero esfenopalatino y tenemos nosotros aquí lo que es el nervio maxilar inferior o 5-3. ¿Qué observamos ahí? Pues su rama motora, véanla, su rama motora es esta. Esta es su rama motora del 5-3, sí, porque acuérdense que los músculos masticadores son inervados por el 5-3, su rama motora. Aquí ven sus ramas para el temporal, ya que el temporal es un músculo masticador, otra rama para el músculo temporal, que es un músculo masticador. Y aquí vemos ramas, vean ustedes, para lo que es el pterigoideo, el pterigoideo externo. Aquí vemos el pterigoideo externo. En otra diapositiva vamos a ver cómo se inerva el pterigoideo interno. Y luego vemos nosotros esta rama que ustedes dirían, pues va al músculo bucinador. No es que vaya al músculo bucinador, porque el músculo bucinador es inervado por el facial, porque es un músculo facial, pero solamente está pasando encima del músculo bucinador para ir a recibir sensibilidad de la piel de los labios. ¿Sí? Esta recibe sensibilidad de la piel de los labios, esta parte. Aunque de aquí sale su rama motora, y de aquí sale su rama motora, y de aquí sale su rama motora. Esta es para ir a recibir sensibilidad de la piel de la boca, tacto, presión de los labios, tacto, presión, dolor y temperatura. La sensibilidad general. Ahora vean ustedes. Tenemos ahora aquí el ramo lingual. Este es el ramo lingual del maxilar inferior y este es el ramo alveolar. Este es el ramo alveolar y este es el ramo lingual. Vean ustedes, aquí viene el nervio lingual. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? A la lengua. ¿Qué tiene que recoger de la lengua? Tacto, presión, dolor y temperatura, porque su lengua siente el calor, el dolor, la sensibilidad general, que es tacto, presión, dolor y temperatura. Ustedes tocan su lengua, sienten. Tomen algo caliente, lo sienten. Tomen algo frío, lo sienten. Se muerden la lengua, lo sienten. Entonces, el trigémino es el que se encarga de recibir la sensibilidad general de la lengua, ¿sí me entienden ustedes? Entonces, de los 2 tercios anteriores de la lengua, porque del tercio posterior la recibe el glosofaringio. De los 2 tercios anteriores lo recibe el nervio lingual, que es rama del trigémino, pero del tercio posterior, por detrás de la B lingual, la recibe el glosofaringio. Entonces, pero el trigémino, yo les expliqué en digestivo, o el doctor Colón, que es muy generoso, y entonces agarra y le dice al facial, no te preocupes, yo te voy a recoger la sensibilidad gustativa o especial de los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿sí? Entonces le dice, espérate, estate tranquilo, yo te recojo, te hago el favor de recogerte la sensibilidad especial de los 2 tercios anteriores de la lengua, tacto, presión, gusto, la especial, porque su función principal, la función del trigémino es recoger la sensibilidad general, tacto, presión, dolor y temperatura, pero le ayuda al facial recogiéndole la sensibilidad especial, el gusto. Entonces le sirve como de taxi, ahí va recogiendo la sensibilidad especial, el gusto, lo va recogiendo, lo va transportando, y dice, ahora sí, te lo voy a mandar por un Uber, y se lo manda por la cuerda del tímpano. Esta es la cuerda del tímpano, se lo manda por la cuerda del tímpano, y la cuerda del tímpano llega a dejárselo, que fue el Uber, al facial. Sí, que es a donde corresponde, pero todavía el lingual es muy generoso y la cuerda del tímpano, que es un Uber, dice, bueno, ya fui a dejar la sensibilidad especial al facial, que venía de los 2 tercios anteriores le voy a recoger al facial la inervación parasimpática del núcleo salival inferior, ¿sí? Del núcleo, ¿se acuerdan ustedes que el parasimpático craneal está formado por el núcleo pupilar, por el núcleo salival superior, por el núcleo salival inferior y por el dorsal del vago? El núcleo pupilar va a la pupila, el núcleo salival superior va a dejar inervación parasimpática
a submaxilar y sublingual, y el núcleo salival inferior le va a dejar, le va a llevar inervación parasimpática a la parótida, y el núcleo dorsal del vago desde la epiglotis hasta desde epiglotis hasta la mitad derecha del colon. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta la mitad derecha del colon va a actuar. Todo desde el epiglotis hasta la mitad derecha del colon. Entonces, y ya de la mitad izquierda del colon hasta órganos pélvicos y todo, es el parasimpático sacro. Entonces, agarra y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar la inervación parasimpática del núcleo salival superior. Y entonces, porque sale por el facial, del núcleo salival superior sale por el facial, pero el facial la manda por el úber. Y el úber entonces aquí viene, que es la cuerda del tímpano, la deja al trigémino, y ya el trigémino le sirve de taxi, y entonces llega aquí al ganglio submaxilar o submandibular, a hacer relevo, a dejársela ahí se hace sinapsis, y entonces ya le deja la inervación parasimpática a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual, ¿sí? Entonces vean toda la función que tiene el nervio lingual, recoger su inervación general, que es tacto, presión, dolor y temperatura, que es lo que le corresponde, pero le hace el favor al 7, al facial, y le recoge la sensibilidad especial gusto, y se la lleva y se la pasa por el úber, que es la cuerda del tímpano, al facial. Pero como ya fue a dejarle el gusto al facial, le dice al facial, pásame la inervación parasimpática que viene del núcleo salival superior, yo se la llevo al lingual, y entonces ya se la lleva al lingual, y el lingual sirve de taxi y se la deja ahí al ganglio submandibular, y ya de ahí se va a lo que es la glándula submaxilar y sublingual. ¿Entendido hasta aquí? Bueno, entonces después aquí viene, vean ustedes, la rama alveolar. Esta rama alveolar es muy gruesa, los dientes tienen mucha sensibilidad. Cuando duele un diente, nos duele toda la cabeza, nos duele hasta el brazo, nos duele todo, ¿sí? Entonces, el nervio alveolar se va a meter en el agujero alveolar de la cara interna de la rama de la mandíbula, en el agujero alveolar, ¿se acuerdan? Se mete ahí y luego se va a ir dentro del cuerpo de la mandíbula, y le va a ir dando ramas a cada uno de las piezas dentarias de ese cuadrante que le corresponde. Y luego ya sale aquí como mentoniano, ¿sí? A recibir sensibilidad general de la piel aquí del mentón y de a los lados del mentón. Entonces, pero aquí antes de entrar al agujero alveolar, nos dio la rama miloioidea. Vean ustedes, ahí viene la rama miloioidea que llega a inervar al músculo miloioideo. Y luego vemos nosotros aquí, vean ustedes, el nervio aurículo temporal. El nervio aurículo temporal que sale, vean ustedes, ya hace como un ojal a la arteria meningea media que va a meterse por el agujero redondo menor al interior del cráneo a irrigar a las meninges, y entonces ya sale y nos va a recibir la sensibilidad general de esta parte de la piel por delante del pabellón auricular. Lo que ustedes sienten por encima, por la cara anterior del pabellón auricular, es la aurículo-temporal. Esta es la rama aurículo-temporal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, mis niños? Sí. No, doctora. Perfecto, vamos a la doctora, perdón que interrumpa. No es sobre la clase, pero hay un compañero que aún no pudo ingresar a la clase porque necesita supervisión. Dios, es que eso nos retrasa, mis hijos. Sí. Perdón. Sí, no hay problema. Ya me está regañando el doctor porque me dice que no hay problema. No, sí me está regañando. Ay, sí, pero está bien. O sea, no hay problema, no hay ningún problema. Se vuelve a poner la presentación. Ya, todo. Aquí seleccionas aquí, aquí compartes, y aquí le das a aumentar. Esto. No sale. No, es que no me puedo conectar. ¿Ya se ve la figura? Sí. Sí, se ve, doctora. Sí, ya se ve. ¿Alguna pregunta, mis niños, sobre el nervio maxilar inferior? No. No, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir.
Vamos a ver, aquí vean ustedes. Aquí solo es para ver la cuerda del tímpano, que también ya la vimos en digestivo, pero qué bueno que por eso ustedes los del SIC son excelentes, porque siempre están repasando. Van a ver ustedes que ahora que pueden ir al Hospital Primero Dios, van a ver cómo ya se desarrollan. Los primeros semestres es difícil para ustedes, pero ya en los últimos semestres a ustedes ya se les hace bien fácil en el hospital y el internado mucho más. Entonces, vamos a ver acá, entonces vean ustedes, estamos viendo el trigémino, aquí el ganglio de Gasser y su rama subtálmica, su rama maxilar superior y su rama maxilar inferior. Vean ustedes, aquí están las otras ramas motoras, este es del tensor del velo del paladar, aquí le da inervación al tensor del velo del paladar y aquí le da inervación al pterigoideo interno. Aquí está inervando motoramente al pterigoideo interno. En la otra diapositiva anterior vimos cómo le da inervación motor al temporal y al pterigoideo externo. Aquí vemos ya por su cara posterior, vemos nosotros aquí que está inervando al tensor del velo del paladar motoramente, aunque no es un músculo masticador, pero sí es un músculo que tensa el velo del paladar al momento de la deglución, y le vemos la rama para el pterigoideo medial, para el pterigoideo interno, que va de la cara interna de la pterigoides al ángulo de la mandíbula. Y luego vemos aquí, esta sería el ala interna de la pterigoides, y hacia el otro lado la ala externa, y entre las dos, la fosa pterigoidea, vean ustedes, está ocupada por el tensor del velo del paladar y por el elevador también del velo del paladar, pero más por el tensor del velo del paladar y una porción también del pterigoideo interno. Entonces, vean ustedes, aquí está inervado el tensor del velo del paladar y está inervado el pterigoideo interno o medial. Y luego vemos aquí la cuerda del tímpano, vean la qué bonita y hermosa la cuerda del tímpano. Y este es el nervio facial, que sale por el agujero estilomastoideo, ¿se acuerdan? Que sale por el agujero estilomastoideo entre la pues estiloides y la mastoides. Entonces observan ustedes aquí la cuerda del tímpano, ahí viene, y dice, ¿por dónde le llego al facial? Ah, pues me meto al oído, me voy a meter al oído, ¿sí? Se me bajó el color. Como que el color como que se fue un poquito. Se mete al oído, vean ustedes, y aquí está la membrana timpánica, y entonces aquí pasa por encima de la membrana timpánica y se mete el interior del hueso y llega a unirse al facial, ¿sí? ¿Por dónde le llega la inervación parasimpática del núcleo salival superior al facial? Por el nervio petroso superior. Este es el nervio petroso superior, el que trae la inervación parasimpática del núcleo superior del parasimpático craneal, del núcleo salival superior, viene por el nervio petroso superior, se lo deja al facial y el facial se lo manda a la cuerda del tímpano, ¿sí? Se lo manda a la cuerda del tímpano para que la cuerda del tímpano llegue al lingual y el lingual llegue, esa información se la lleve al ganglio submandibular y ya de ahí del ganglio submandibular se vaya a lo que es ¿cómo se llama? Creo que me estoy equivocando acá. Al submaxilar, ¿no? No, espérenme. Por el núcleo cerebral. Ya. Aquí me estaba yo equivocando. Permítame tantito. Ay, Dios, déjenme relajar. Sí, regreso al anterior, lo repito. Ya. Aquí ven ustedes, la parasimpática del núcleo salival superior llega por la cuerda del tímpano, se va al nervio lingual, llega al ganglio submandibular, y entonces de aquí del ganglio submandibular se reparte la parasimpática a la submaxilar y a la sublingual. Ahora, vamos a la siguiente. Este es el nervio óptico. Este nervio óptico recibe la inervación parasimpática para la parótida del núcleo salival inferior. ¿Por quién la recibe? Por el nervio petroso superior. Que es que llega al facial.
y el facial ya la manda por la cuerda del tímpano. ¿A dónde la manda por la cuerda del tímpano? A la del salival superior al lingual, y la del salival inferior por el nervio petroso superior al ganglio óptico, y ya del ganglio óptico se va a la glándula parótida. Repito, porque esto se los estoy dejando mal hecho y se los va a confundir. Quiero que quede claro que la parasimpática, que llega a la glándula submaxilar y sublingual, va por la cuerda del tímpano, viene del nervio facial, va por el... y entonces llega a la glándula submaxilar y sublingual y deja la inervación parasimpática. Pero llegó ¿a dónde? Al ganglio submandibular. ¿Quedó claro? Los estoy confundiendo. Quiero que me digan. La verdad me estoy confundiendo. ¿Podría repetirlo, por favor, Doctora? doctora? Porque sí. Nadie me contesta. Entonces, se trababa ¿sí me un están poquito el oyendo? sonido, por favor. ¿Están confundidos? Lo que pasa es que se está dando- Bueno, voy a repetir. Sí, voy a repetir. Cierren sus micrófonos, por favor. Sí, voy a hablar despacio. Voy a hablar despacio. Voy a hablar despacio. El nervio lingual, su función principal es la de recoger la inervación sensitiva general de la lengua, pero le ayuda a la lengua, a los tercios anteriores de la lengua, a recoger la inervación especial, sensitiva especial, que es gusto. La recoge el nervio lingual y la lleva hasta la cuerda del tímpano, y la cuerda del tímpano la lleva al nervio facial, que es el que recoge la inervación sensitiva especial, que es gusto, pero le ayuda el nervio lingual, que es el trigémino, y se la recibe a través de la cuerda del tímpano. El facial tiene que recoger la inervación parasimpática para la glándula submaxilar y sublingual. Entonces la recoge la cuerda del tímpano, la lleva al nervio lingual. El nervio lingual se la pasa al núcleo, al ganglio submandibular, y ya del ganglio submandibular se la lleva a la glándula submaxilar y a la sublingual. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Tenemos aquí el nervio maxilar inferior. Tenemos aquí su inervación motora para el tensor del velo del paladar y para el pterigoideo interno o medial. Pero además, este nervio va a recoger, ¿sí? El nervio lingual va a recoger la inervación parasimpática del núcleo salival inferior a través del nervio petroso inferior. Aquí está el nervio petroso superior. A través del nervio petroso superior se la lleva y la deja en el ganglio óptico. Este es el ganglio óptico. Se va a ir a la... Hola. Creo que se cortó. A mí es mi internet, ¿no, verdad? No, es la doctora. Vamos ya, ¿no? Ay, sí, ahorita sí. Avísenle, vayan a seguir dando clase ya solita. Exacto. Ya nos salimos todos. Uy, quieres subir el volumen y cuelgas. Manu, ¿estás ahí? ¿Es tu novio? No, pero no está. Moni, ¿estás grabando? La patrona. Por favor. Bien, pero nos tenemos que salir, ¿no? Porque si no, ¿quién les va a dar acceso a ellos? Alguien tiene que tener el poder. Dani. No, yo no. Yo no soy. Se supone que debió haber destinado a alguien más como administrador, ¿no? Ajá. Esa llamada.
luego cuando se sale, deja una tarea. No, puede dejar la sesión y volver a entrar cuando quiera, no pasa nada. Sí. Bueno, Entonces esperamos, ¿no? alguien a que le aparezca algo. Bueno, Juanito trabaja en un ciber, háganle caso. ¿Saben qué? Se supone que el doctor Colón debería de seguir aquí, ¿no? Ujú. A lo mejor eso fue en su internet. Fue el internet a los dos, ¿no? No. Iván, comparten el mismo internet. Ujú. Checo otro carro en Cuautla con un poste. Así, en su Sí, pueblo. entonces sí debe ser desconexión de su casa de ellos. Sí, porque en un momento se escucharon así como borrosos. cortados, ¿no? Sí, tampoco está el doctor Colón. Ya fue. Efectivamente. Que no se desesperen, muchachos, que los doctores se están tratando de conectar. Está bien, gracias. Gracias, esperamos. Okay. Gracias. Él se llama Álvaro. Él vive en Miami. Ya va, un momentito, mis niños. Es que se desconectó esto. No la acepta. Es que desde la mañana veíamos la señal mal. No se preocupe, doctora, gracias. Un poquitito, mis hijos. Varios se desconectaron. Es que se desconectaron varios y se están uniendo otra vez. Ahora sí que hasta que respondan. ¿No? Espérense tantito. Pero no, aquí están, no. No responde. ¿Te acuerdas que desde la mañana no tintineaba? Nos iremos para la sala. A ver si ahí agarra. No, creo que
Si quieres le intentamos, pero no, yo no creo que sea eso. Es una ventana. Ya, parece que ya. No. Y si cambiamos de lugar, si nos vamos para allá más cerca. Ahí está ya. ¿Ya se está viendo la pantalla? No, no la comparte. No, doctora, no sé. No la comparte. ¿Saben qué? Denme chance tantito, voy a cambiar de lugar, me voy más cerca del modem, a ver si así agarran mejor. Un momentito, por favor. Tú nomás ponle de la... Sí. Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. 2, 3 minutitos, nada más para cambiarnos de lugar. ¿A dónde? ¿Aquí? Allá ya se ve. Ya se ve. Nos queda. Aquí. Presentar ahora la ventana. Ahí está. Ya. Puedes seguir. Es la 22. Y ahí está saliendo bien. Es la 22 tú. Bueno, aquí. Bueno, en nombre sea de Dios, que ya me tranquilice yo y no me equivoque yo. Bueno, vamos a ver. Entonces, repetimos, ¿me están oyendo? Sí, ¿Me doctora. están oyendo? Sí, lo vi. Sí, doctora. A ver, vamos a empezar. Pues repito todo nuevamente, repito todo. Entonces vamos aquí el nervio maxilar inferior. Ya me voy más rápido ahorita. Aquí vemos sus ramas motoras. Este es su ramo motor. Aquí nos da el temporal. Vean ustedes, nos da 2 ramas para el temporal. Son las temporales superficiales, ramos temporales superficiales. Aquí nos da la rama motora para el pterigoideo externo. Y aquí nos da una rama sensitiva para recibir la sensibilidad general de la piel de los labios. Después vemos aquí el nervio lingual, vemos el nervio lingual que nos tiene que recoger la sensibilidad general de la lengua, tacto, presión, dolor y temperatura.
pero también va a ayudar al facial a recoger la inervación gustativa, la especial, ¿sí? Va a recibir los sabores, los recibe, pero no le corresponde a él, solo se los lleva a quién, se los lleva al facial a través de la cuerda del tímpano, que es esta. Pero también a través de la cuerda del tímpano, el facial que recogió la inervación parasimpática de las glándulas salivales submaxilar y sublingual, la recoge del núcleo salival superior del núcleo salival superior del parasimpático craneal y se las lleva, se las manda a través, la recoge el facial y se la manda a través de la cuerda del tímpano al lingual, y el lingual se la lleva al ganglio submandibular para que de ahí la mande a la glándula submaxilar y sublingual. Ahora vemos nosotros aquí el nervio alveolar, ese está cortado, aquí lo cortaron y aquí lo cortaron, este se metió dentro del agujero alveolar para irse a distribuir a cada pieza dentaria. Y de ahí, antes de que se meta al agujero alveolar o al agujero alveolar, nos va a dar la rama miloioidea. Ven ustedes la rama miloioidea que va a ir a inervar al músculo miloioideo. Pero aquí arriba nos va a dar el nervio auriculotemporal, ¿sí? Que tiene que salir de la fosa infratemporal, dio paso a la arteria meningea media, que va a las meninges, y de aquí sale a inervarnos, a recibir la sensibilidad general, tacto, presión, dolor y temperatura de la cara anterior del pabellón auricular y la piel que está anexa cerca de ella. Entonces, seguimos a la otra. Vemos ahora sí una cara el interior de la fosa temporal, vemos el nervio maxilar inferior y aquí vemos el ganglio óptico. Este ganglio óptico, ¿qué función tiene? Inferior a través del nervio petroso superior, a través del nervio petroso superior la recibe y ya se la manda a la glándula parótida. Y vean ustedes, la cuerda del tímpano es que trae la sensibilidad especial o gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Y que lleva la inervación parasimpática del núcleo salival superior. Vean ustedes, se mete al interior del oído, pasa por encima de la membrana timpánica, atraviesa el hueso que es la porción petrosa del temporal y llega a unirse al facial, ¿sí? Con esto ya creo que quedó ya más claro. Sí, ahora vean ustedes, este también ya lo vimos en cardiovascular y en digestivo. En cardiovascular se vio toda la distribución de las cerebrales, en digestivo nada más se vio así de sencillo, en cardio se vio la distribución. Aquí vamos a ver sencillamente otra vez cómo se va a formar el polígono de Willis o polígono cerebral. Pues se va a formar de las arterias carótidas, vean ustedes, estas son las carótidas internas, que entraron por la porción petrosa del temporal, que entraron por el agujero carotidio que está en la base del cráneo, en la porción petrosa del temporal, por ahí entraron. Y por las vertebrales, ¿por dónde entran las vertebrales? Por el agujero magno. Las arterias vertebrales pasan por el agujero magno. ¿De dónde vienen estas vertebrales? Pues acuérdense ustedes que las vertebrales vienen de la subclavia, de las dos subclavias, una derecha y una izquierda. De ahí vienen las vertebrales. Esas vertebrales, recuérdenlo bien, que van por los agujeros transversos de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Al llegar a la primera vértebra cervical, que es el atla, se van hacia la parte posterior y entran por el agujero magno o agujero occipital, y aquí están las dos arterias vertebrales que entraron por el agujero magno y que se originaron de las subclavias. Aquí vemos nosotros que sus primeras ramas que dan es esta y esta. Esta se llama cerebelosa póstero-inferior. Es la cerebelosa póstero-inferior, véanla. Esta es la cerebelosa póstero-inferior, ¿a dónde va? A la parte posterior e inferior del cerebelo. Pero antes de irse hasta la parte posterior-inferior del cerebelo, nos dio espinal posterior. Una de un lado y otra de otro lado. Estas espinales posteriores se van a la cara, descienden, vuelven a salir por el agujero magno y se colocan en la cara posterior de la médula espinal, ¿sí? Y bajan hasta el último segmento medular. Y entonces vemos nosotros aquí que está la arteria cerebelosa posterior inferior, que nos dio las espinales
posteriores, para la cara posterior de la médula espinal. Después se siguen las vertebrales sobre la cara anterior del bulbo raquídeo, y aquí nos dan las dos ramitas que se unen en la parte media de la cara anterior del bulbo y nos da la espinal anterior. Este espinal anterior ya empieza ahí a irrigar también al bulbo, desciende, sale por el agujero magno y se va a la cara anterior de la médula espinal. Entonces, la médula espinal tiene por delante la espinal anterior, que se originaron de las vertebrales, y por la cara posterior las espinales posteriores, que se originaron de la cerebelosa postero-inferior. Continúan las dos vertebrales después de que ya formaron la cerebelosa postero-inferior y esta la espinal posterior, y luego formaron la espinal anterior, y ahora se unen y forman el tronco basilar. Este es el tronco basilar, véanlo ustedes, este es el tronco basilar. Este tronco basilar se situó encima de o sea, en la parte media cara anterior de la protuberancia o puente. Este es el puente, este es el cerebelo y este es el bulbo y este es el cerebelo. Las tres están formando el tallo cerebral, cerebelo, bulbo y protuberancia. Pues el tronco basilar se encuentra por encima de la protuberancia. ¿Qué ramas nos va a dar? Vean ustedes, ya el tronco basilar nos da esta rama que es la cerebelosa anteroinferior. Vean ustedes, esta es la cerebelosa anteroinferior que nos va a irrigar la parte anterior e inferior del cerebelo. Después se continúa y aquí nos da la laberíntica. Vean ustedes, esta es la laberíntica, que va al laberinto, entra al oído y va a ir al laberinto. Después se continúa por la cara anterior de la protuberancia y nos da las protuberanciales o pontinas. Estas son las protuberanciales o pontinas. Y después de ahí nos va a dar la cerebelosa superior. Cuando está terminando ya el tronco basilar, nos da la cerebelosa superior. Vean ustedes, esta es la cerebelosa superior, esta y esta. Después, este tronco basilar que nos dio la cerebelosa superior para la parte superior del cerebelo, nos da la cerebral posterior. Vean ustedes, toda esta es la cerebral posterior. En cardio ya la distribuimos por ramas y todo para los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, si pueden ustedes ahí repasarla, sería muy bueno porque en locomotor, cuando estén en el primero de ellos ya puedan ir a la clínica, va a haber muchos accidentes cerebrales, accidentes vasculares cerebrales. Entonces, aquí está lo que es la cerebral posterior. Vean ustedes, todo esto es la cerebral posterior, y luego esta cerebral posterior recibe a la comunicante posterior. Estas comunicantes posteriores son ramas de la carótida interna. Y estas comunicantes posteriores se unen a la cerebral posterior. Muchos libros dicen que se une directamente al tronco basilar. Netter dice que se une a la cerebral posterior. Y entonces aquí nos dan las ramas perforantes que se meten al interior del encéfalo, a irrigar el interior del encéfalo, de esta parte del encéfalo. Y luego esta carótida interna nos va a dar también las ramas terminales, las hipofisiarias superiores e inferiores para la glándula hipófisis, porque esta es la hipófisis y este es el quiasma óptico y estos son los nervios ópticos, Entonces nos da las hipofisiarias superiores e inferiores y nos da otra rama que es la cerebral anterior. Vean ustedes, esta es la rama cerebral anterior, una de un lado, otra de otro lado, y se unen en su parte media por una rama que se le da el nombre de comunicante anterior y se continúan como cerebrales anteriores. Esta carótida interna, después de que nos da sus ramas terminales, entre ellas las hipofisiarias, entre ellas los plexos coroideos, entre ellas la oftálmica, ya dio sus ramas terminales y entonces ya se sigue como cerebral media. Esta es la cerebral media y ya se va a distribuir en todo el encéfalo. Entonces, a mí sí me gustaría que dieran un repaso. Si me da tiempo, se los doy yo el repaso de la distribución de todas las cerebrales, pero no hoy, se los daría yo para el fin de semana. Sí, entonces, aquí está lo que es la cerebral media, que es la continuación de la carótida interna. Y así está formado lo que es el polígono cerebral, ¿sí? O el polígono de Willis. ¿Por quién?
por las dos carótidas internas y por las vertebrales. Repito, estas son las vertebrales, esta es la espinal anterior, esta es la cerebelosa póstero-inferior, de la cerebelosa póstero-inferior la espinal posterior, de las vertebrales la espinal anterior, después nos da su rama cerebelosa antero-inferior, después nos da la rama laberíntica, después aquí nos da el tronco basilar, y ya del tronco basilar la cerebelosa antero-inferior, las laberínticas, las protuberanciales, la cerebelosa superior y la cerebral posterior. De aquí recibe las comunicantes posteriores de las carótidas internas y nos da las perforantes, y después esta carótida interna nos da la cerebral anterior, que se continúa hacia adelante, hacia el lóbulo frontal, se unen por las comunicantes anteriores, la carótida interna da sus ramas terminales, la oftálmica, las hipofisiarias, las coroideas, y ya se continúa como cerebral media, ¿sí? Como cerebral media. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahora vean ustedes. Ya. Ahora vean ustedes, vean mis niños, esta es la dura madre, esta es la dura madre. La dura madre no es que solo sea lo que yo les enseñé ayer en ese modelo rústico de las porciones de la dura madre. Esas son las porciones de la dura madre, pero la dura madre es una capa completa, una bolsita completa que está cubriendo a todas las estructuras del encéfalo. Entonces, esta es la dura madre, aquí estaría el seno sagital superior, vean ustedes, y entre los dos hemisferios cerebrales aquí estaría el lóbulo frontal, aquí el lóbulo temporal, aquí el lóbulo occipital y aquí el lóbulo parietal de un hemisferio cerebral. Entonces, el otro medio, como dividiendo a uno de otro, a un hemisferio cerebral de otro, está la hoz del cerebro. Y en la parte superior de la hoz del cerebro, esa dura madre forma un canal que es el seno sagital superior. Este es el seno sagital superior, ¿sí? Y esta arteria grandota preciosa que vean ustedes cómo se distribuye en toda la dura madre, vean ustedes, va hacia la parte anterior, hacia la parte media, hacia la parte posterior, hacia la parte inferior de la dura madre, es la arteria meningia media, es la arteria meningia media que entró por el agujero redondo menor, ¿sí? Y que es rama de la maxilar interna. Acuérdense ustedes que es rama de la maxilar interna. Esta es la arteria meningia media. Y aquí han hecho un corte para ver el seno sagital superior. Y vean, todas estas granulaciones rojitas que se ven aquí, son los corpúsculos de Paccioni o vellosidades aracnoideas. Son las que drenan el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia los senos venosos de la dura madre. ¿Qué son estas cosas rojitas? Contéstense ustedes, los corpúsculos de Paccioni o vellosidades aracnoideas. ¿Qué hacen esos corpúsculos de Paccioni? Son como prolongaciones, como deditos del aracnoides para drenar el líquido cefalorraquídeo que circula. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo. Y entonces lo tiene, como se está produce por los plexos coroideos, no se puede quedar ahí, sí, porque entonces habría una hidrocefalia. Si no hay algún tumor y no están esos conductos cerrados, los conductos de desembocadura cerrados, que ahorita lo vamos a ver enseguida, estos los tienen que drenar. Estos corpúsculos de Paccioni que son del aracnoides, como que atraviesan a la dura madre y ahí le sueltan al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? A los senos venosos de la dura madre. Vamos a la siguiente. Aquí está, vean ustedes. Este es el seno sagital superior, ¿sí? Doctora, este es el seno. Esta gris es la dura madre. Toda esta es la dura madre. ¿Mandé? La arteria meningia media, ¿Mande? ¿por qué agujero pasaba? ¿De qué agujero salía? A ver, la arteria meningia media entra por el agujero redondo menor. Ya, gracias. Por el agujero redondo menor. Gracias. A ver, vuelvo aquí. La arteria meningia media, esta entra por el agujero redondo menor de la base del cráneo. Acuérdate que es una rama de la maxilar interna. Sí, gracias.
entra y se distribuye a toda la meninge, a toda la dura madre, va a llegar a toda la dura madre, ¿sí? Entonces, y ya lo que está arriba, que son esas vellosidades, esos corpúsculos de Paccioni chiquitos rojos, son estos, estos son los corpúsculos de Paccioni o vellosidades aracnoideas. Lo que está en gris, todo esto que está en gris, es la dura madre, pero vean aquí cómo esa dura madre está pegada al hueso. Entonces vean ustedes aquí cómo se abre y forma un canal. Esos canales son los senos venosos de la dura madre, ¿sí? Entonces, la que le sigue, esta roja, es la aracnoides, y esta aracnoides es la que forma los corpúsculos de Paccioni, por donde va a desembocar el líquido cefalorraquídeo a los senos venosos. Y luego vean ustedes, la pegadita aquí verde, es la pía madre. Esta es la pía madre. Entre la pía madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo. Por aquí circula todo el líquido cefalorraquídeo, pero este líquido cefalorraquídeo tiene que drenar. ¿Hacia dónde drena? Hacia los senos venosos de la dura madre. ¿A través de quién? De los corpúsculos de Paccioni, que son formaciones de la dura madre. Son las vellosidades aracnoideas. ¿Sí? Ahora vean, aquí es un corte sagital, parasagital, ¿sí? Que le nombran corte sagital. ¿Qué estamos nosotros observando? La hoz del cerebro. Veanla, qué hermosa la hoz del cerebro, ¿sí? Aquí está la hoz del cerebro con su seno sagital superior. Observen aquí su seno sagital superior, qué hermoso, qué hermoso. Aquí observen el seno sagital inferior, véanlo. Este es el seno sagital inferior. Este es el seno recto, vean ustedes. Este es el seno recto, este que está aquí. Y entonces, aquí viene la gran vena de Galeno. Esta gran vena de Galeno trae sangre venosa del interior del encéfalo, trae sangre venosa, la gran vena de Galeno, y esta desemboca en el seno recto. Entonces vean ustedes, este es el seno occipital, y estos son los senos transversos. Esos son los senos transversos, y este que está aquí es el seno sigmoideo, y este es el agujero yugular. A donde va a desembocar el seno sigmoideo, y este es el seno petroso superior, y este es el seno petroso inferior. Ahorita lo explicamos en otro de una mejor manera. Aquí lo que quiero que quede claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ustedes repítanlo, la hoz del cerebro. ¿Qué es esto que está en la parte superior? El seno sagital superior. ¿Qué es esto que está aquí abajo de la hoz del cerebro? El seno sagital inferior. ¿Qué es esto que está aquí entre la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo? El seno recto. ¿A quién recibe el seno recto? Vean, el seno recto recibe a la gran vena de Galeno y al seno sagital inferior. ¿Sí? El seno sagital inferior y el gran vena de Galeno desembocan en el seno recto. El seno sagital superior desemboca en la confluencia de los senos. El seno occipital desemboca en la confluencia de los senos. Y ya cuando llegó toda esta sangre venosa y líquido cefalorraquídeo a la confluencia de los senos, se va, vean ustedes, a los transversos, de un lado y del otro. Y estos senos transversos reciben al seno petroso superior. Y estos senos transversos terminan en senos sigmoideos. Y estos senos sigmoideos desembocan, aquí reciben al seno petroso inferior y desembocan en el agujero rasgado posterior, también llamado agujero yugular. Y ya abajo, en la base del cráneo, los está esperando la yugular interna. Ahí los está esperando la yugular interna. Repito, hoz del cerebro, seno sagital superior, seno sagital inferior, gran vena de Galeno, seno recto, seno occipital, confluencia de los senos o prensa de erófilo, senos transversos, seno petroso superior, seno petroso inferior, seno sigmoideo al agujero yugular o agujero rasgado posterior. Pasamos a la que sigue. Ahora vean aquí, vean qué hermoso. Vean qué hermoso, vean mis niños, aquí están cortando la dura madre, ¿sí? Junto con su meningia media, ¿sí? Y vemos nosotros el seno sagital superior. No es que el cerebro, no es que la masa encefálica no tenga venas que desemboquen la sangre venosa. Claro que hay venas que desembocan la sangre venosa del encéfalo,
Así como hay arterias, así están como la arteria cerebral anterior, media y posterior, y van dando sus ramas, ya lo vimos nosotros en cardiovascular, van dando la polar, van dando la prerolándica, la rolándica, la occipital, todas esas ramas que van dando las arterias cerebrales. También hay venas, porque siempre van acompañadas de una vena. Estas desembocan, a final de cuentas, en los senos. Vean aquí cómo están esas venas perforando a los senos venosos de la dura madre y dejando la sangre venosa propia del encéfalo. No cambié. Ya, ahora fíjense aquí. Aquí es un corte transversal. Vean ustedes qué hermosura. Fosa craneal anterior, apófisis cristagal, y aquí se originó la hoz del cerebro. Vean ustedes, aquí iba el seno sagital superior y el seno sagital inferior. Lámina cribosa, aquí está la lámina cribosa. Aquí quitaron la lámina papirácea del frontal. Al quitar la lámina papirácea del frontal junto con su dura madre, porque todo está cubierto de dura madre, vemos la cavidad orbital. Vemos aquí al globo ocular. A este es el nervio óptico y sus músculos del ojo cortados. Y esta es la vena oftálmica. Vean la vena oftálmica, qué hermosa. Cuánta sangre gastará el globo ocular, que veanla, qué gruesa es. Y esa vena oftálmica sale por la hendidura esfenoidal. Sale por la hendidura esfenoidal a desembocar a los senos cavernosos. Vean ustedes los senos cavernosos, qué gruesos, qué amplios son. Estos senos cavernosos están recibiendo al seno esfenoidal. Esta es una formación de la dura madre que se llama seno esfenoidal y también desemboca en los senos cavernosos. Luego vemos aquí los intercavernosos, el intercavernoso anterior y el intercavernoso posterior que desembocan a los senos cavernosos. Luego vemos aquí el plexo basilar. El plexo basilar también formado son senos venosos de la dura madre que van a desembocar directamente ¿a dónde? A los senos cavernosos y también desembocan al seno petroso inferior. Este es el seno petroso inferior. Y luego este seno cavernoso desemboca a través del seno petroso superior, a los senos transversos. Estos son los senos transversos, vean ustedes. Este es el seno recto y esta es la gran vena de Galeno. La gran vena de Galeno que trae sangre venosa del interior del encéfalo. Va a desembocar en el seno recto en la confluencia de los senos, pero este hoyito que se ve aquí desembocó al seno sagital inferior y el seno sagital superior a la confluencia de los senos. Ya cuando desembocaron el seno sagital inferior, la gran vena de Galeno a los rectos, el recto a la confluencia de los senos, el seno sagital superior a la confluencia de los senos, se va a los senos transversos. Ahí va los senos transversos y de los senos transversos va a los senos sigmoideos y de los senos sigmoideos, este seno transverso aquí arriba recibió al seno petroso superior, a este que está aquí, el seno cavernoso, entonces ya recibió el de los senos transversos del petroso superior y va aquí al sigmoideo y el sigmoideo desemboca ¿en dónde? En el rasgado posterior, ahí desemboca y también llega el seno petroso inferior a desembocar ahí. Y ya lo vacía a la yugular interna, pero también pasan en el agujero rasgado posterior, también pasan el nervio craneal 9 y 10, pasan el glosofaringio y el vago, ¿sí? Entonces esta es la vena oftálmica que sale por la hendidura esfenoidal, este es el seno esfenoidal, desembocan en los senos cavernosos que están a los lados de la silla turca. Aquí viene el seno intercavernoso anterior y posterior que desembocan al cavernoso. Este es el plexo basilar que desemboca al cavernoso. Este es el seno recto que desemboca, vean ustedes aquí, al orificio yugular o rasgado posterior, y este es el seno petroso superior que desemboca a los transversos. Y los transversos recogen toda la sangre venosa que recogió la prensa del ófilo o confluencia de los senos. Aquí lo que quiero que quede claro es que el seno transverso va en el borde posterior de la tienda del cerebelo. Esto que está aquí es la tienda del cerebelo y en el borde posterior de la tienda del cerebelo van los senos transversos y esos desembocan ¿en dónde? Cuando ya recibieron al petroso superior, en los sigmoideos y los sigmoideos al agujero yugular y ahí también pasan el nervio craneal 9 y 10. Pero ahora quiero que vean ustedes esto, este es el nervio craneal 3, 4, 6.
el 3, el 4, el 6 y el 5, 1, y la carótida interna van dentro del seno cavernoso, van aquí, dentro del seno cavernoso, ¿sí? El 3, el 4, el 6, el 5, 1, y la arteria carótida interna van dentro del seno cavernoso. Vean ustedes la importancia aquí del seno cavernoso. Continuamos. ¿Qué horas son, Rodo? Son 10:41. ¿A qué hora va a ser el examen? A las 11. Ay, Dios, a ver. Vean ustedes, este es el seno cavernoso, aquí es un corte, ¿sí? Este es el que aquí vemos nosotros, el quiasma óptico, aquí vemos la hipófisis y vemos el seno intercavernoso anterior y el seno intercavernoso posterior, y aquí vemos los senos cavernosos, ¿sí? Los senos cavernosos. ¿Qué encontramos adentro? La carótida interna, de un lado, la carótida interna del otro, y todos los nervios cortados, 3, 4, 6, 5, 1 y 5, 2, ¿sí? Y carótida interna. Todo esto va dentro del seno cavernoso. Y este es el cuerpo del esfenoides, vean ustedes. Este es el cuerpo del esfenoides. Entonces, ¿sí es el cuerpo del esfenoides? Sí. Sí, es el cuerpo del esfenoides. Entonces, aquí este es el 3, el 4, el 6, el 5, 1, el 5, 2 y la arteria carótida. Ya sale la arteria carótida del interior del seno cavernoso y se dobla para formar la cerebral media. Vamos a ver acá, ¿no? Este es el ramo comunicante posterior, es el que se va a unir con el tronco basilar o la cerebral posterior. Vamos a ver la que sigue. Ya, termino la presentación. Ya. Sí, ya. Pues diles que sí. Pero son 20 para las 11. ¿Alguna duda que tengan? Niños. No, doctora. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ninguna duda. Entonces ahorita den un repasito porque ahorita a las 11 en punto es el examen. Por favor, abren Edmodo porque es el examen a las 11. No cierren sus pantallas, porque los voy a ver haciendo el examen. Tienen que estar su cámara abierta. Sí, tienen 20 minutos para dar un repasito. Sí, tienen 15 minutos para dar un repasito porque viene el examen, por favor. Solo va a ser lo que vimos hasta ahorita.